En este video se resuelve el problema número 6 de las pruebas PISA de Matemáticas 2003. El problema corresponde a la pregunta 8, que se llama carpintero, y dice: un carpintero tiene 32 metros de madera y quiere construir una pequeña valla alrededor de un parterre, que es un ornamento floral, en el jardín. Está considerando los siguientes diseños para el parterre. El primero, de tipo pirámide egipcia, tiene 6 metros los lados más distantes y luego 10 metros la base. El segundo, que es un paralelogramo de tipo romboide, podemos asumir, al ser un paralelogramo, que acá tenemos 10 metros, no sabemos el ángulo y no sabemos estos dos lados. El tercero, que vendría a ser como una cruz así truncada, tenemos que desde los extremos más alejados hay 10 metros. Acá también podríamos tenemos 10 metros, y desde la base superior e inferior hay 6 metros. Desde acá hasta acá tenemos 6 metros. Y luego tenemos un paralelogramo donde tenemos 10 metros base y la cara opuesta, y acá tenemos 6 metros en la cara izquierda y 6 metros en la cara derecha. Primero que nada, anotamos los datos del problema, siempre, y es que el total de la madera disponible son 32 metros. Entonces, con los 32 metros vamos a tener que recubrir el perímetro del parterre. Entonces, sabemos que el perímetro de la figura tiene que ser menor o igual a 32 metros. No puede tener más de 32 metros, si no, no lo podríamos cubrir. Entonces, como siempre, el primer paso es entender el problema, entender los datos y obtener una intuición del planteamiento del problema. Luego, ahora vamos a la pregunta. La pregunta dice: rodea con un círculo, sí o no, para indicar si para cada diseño se puede o no construir el parterre con los 32 metros de madera. Entonces acá tenemos cada uno de los diseños, A, B, C y D, y tenemos que ver si podemos efectivamente construir este diseño con los 32 metros de madera. Entonces sabemos que la condición es que cualquier perímetro que yo quiera, cualquier figura que yo quiera poner la madera, tiene que tener menos o igual a 32 metros. Esta es la condición que yo tengo que verificar. Como siempre, los pasos seguidos son: planteamos las variables, el total de la madera, el perímetro de la figura, y planteamos con las variables matemáticas, modelizamos la realidad a través de ecuaciones matemáticas. Esta podría ser la ecuación 1. La pregunta lo que me pide es ver si las figuras lo podríamos traducir o reinterpretar de esta forma. Si las figura de la A, B, C y D, si estas figuras, cuando le calculamos el perímetro de cada una, A, B, C y D, lo que quiero ver es si son menores o iguales el perímetro de cada una a 32 metros, es decir, si satisfacen la ecuación número 1. El esquema de resolución de este tipo de problemas
Se recomienda hacer varios para estar familiarizados con el tipo de problemas. El esquema que yo recomiendo es empezar con el más sencillo, de forma de ir ganando confianza, ir experimentando un plan de resolución. El más sencillo es el D, y sabemos que el perímetro de esta figura, por ser un paralelogramo rectángulo, tenemos que va a ser la base por 2 más la altura, que usamos la letra H, por 2. Es decir, 10 por 2, sustituyendo con los datos del problema, más 6 por 2. Esto nos da 20 más 12, es decir, el perímetro es igual a 32. Satisface la ecuación 1. Ecuación 1, entonces ya sabemos que la respuesta vamos a circular, que el diseño lo podemos efectivamente construir porque nos alcanzaría la madera. Luego de esto podemos ir al otro más sencillo para mí, que es el B, que si vemos es como el D, es parecido al D pero acostado, es decir, es como si deslizáramos ambos lados. Si aplicáramos una fuerza en este sentido, entonces deslizáramos esto así y este así para acá, y tuviéramos algo así, nos quedaría la figura B. El problema es que no sabemos este ángulo, entonces no sabemos cuán deslizado está realmente la figura. Si partiéramos del D, no podemos tener estos lados, ¿sí? Que son los que pusimos acá un signo de incógnita. Al no tener el ángulo, no es tan fácil aplicar ya sea Pitágoras o algo para determinar los lados que necesitaríamos para calcular el perímetro. Ya tenemos los que miden 10 metros, pero no tenemos el izquierdo y el derecho. Lo que sí sabemos es que podríamos llegar a comparar el perímetro de B con el perímetro de referencia, que es D. D cumple con la ecuación 1. En la figura D cumple exactamente que su perímetro es 32. En este caso no tenemos datos. Vamos a aplicar una estrategia de comparar con D para saber si el perímetro de B sería mayor, igual o menor que D. Le ponemos un signo de incógnita porque es lo que queremos saber. Es decir, aplicando algunas relaciones matemáticas y bastante de entrenamiento en este tipo de problemas, si bien no podemos calcular el perímetro exactamente, lo que vamos a hacer es comparar con D y decir si es menor o igual, cumpliría. Si el perímetro de B es menor o igual al perímetro de D, cumpliría con la ecuación 1. Si el perímetro de B es mayor al de D, estaríamos entonces en la situación en que no podríamos cubrir el perímetro con los 32 metros de madera. Entonces, nuevamente, queremos saber si con la madera que tenemos podríamos cubrir estos dos lados. Podríamos plantear este problema de diferentes maneras. Una de las maneras matemáticas sería nuevamente tener una ecuación, llamarle a este lado incógnita lado
1 y acá también lado 1, ya que suponemos que los ángulos son iguales. Entonces lo que nosotros queremos saber es esto: 10 metros por 2 más lado 1 por 2 es menor, mayor o igual a 32. Aquí identificamos que el problema es no conocer los lados opuestos, el derecho y el izquierdo. Tendríamos que pensar nosotros que estos lados que no conocemos, tenemos que pensar cuál es la relación con el lado de 6, ya que estos otros lados son iguales, ¿sí? Este lado, los que vendrían a ser el inferior y el superior, ambos miden 10 metros. Entonces, si los lados izquierdo y derecho fueran menores o iguales a 6, podríamos cubrir la superficie con la madera que tenemos. El problema es que si sabemos que este mide 6, esta distancia mide 6, esta distancia tiene que ser mayor a 6. Imaginemos una persona que parte de este punto y camina hacia este punto. Esta persona que caminó esta distancia va a recorrer 6 metros. Una persona que parte del mismo punto y camina hacia allá, llegando a un punto paralelo, va a caminar más de 6 metros. Es decir, esta persona caminó en ángulo recto de 45, mientras que esta persona caminó en un ángulo menor a 45, y nosotros sabemos que el ángulo recto es la menor distancia entre dos puntos. Esta persona caminó mucho más, entonces, y bueno, se desvió. Entonces ya podemos decir que estos dos lados van a ser mayores a 6 metros y por lo tanto la figura B no va a cumplir con la ecuación 1. Entonces podríamos marcar que la figura B no va a poder ser completada con la cantidad de madera que tenemos. Esta es una estrategia de, si bien no conocemos los ángulos, comparamos con la que sí conocemos y podemos inferir, haciendo inferencia, si la figura tiene un perímetro mayor o menor. Luego pasamos a la figura A y la figura C. Las figuras A y la C tienen ambas la misma estrategia. Tenemos que suponer que las figuras están hechas a escala. Nuevamente, comparamos con la figura D, pero esta comparación es más sencilla. Tomemos este lado, por ejemplo, y trasladémoslo aquí. Hagamos lo mismo con este otro lado, en el sentido de calcular el perímetro es lo mismo que si yo lo pusiera aquí. Luego, este corte, trasladémoslo, pongámoslo aquí, y esta partecita que me falta, a los hechos de calcular el perímetro, es lo mismo que estuviera situada aquí. Así vamos viendo, con esta estrategia, que vamos a obtener la figura D. Este lo ponemos aquí, y este otro lado lo ponemos aquí, y luego los lados verticales, si está la figura hecha a escala, los podemos colocar aquí. Esto me da una figura exactamente igual a la figura
D. ¿Sí? Simplemente es como si hubiera corrido las vallas del lugar. Por lo tanto, acá tenemos 6 metros, acá tenemos, 10 metros, acá tenemos 6 metros y 6 metros. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Simplemente es como si hubiéramos cortado estas partes y las hubiéramos trasladado, pero la cantidad de madera es la misma. La figura, entonces, sí podríamos decir que la A sí estaría cumpliendo con la ecuación 1, que es que el perímetro de la figura es exactamente igual, en este caso, a los 32 metros. La figura C sale exactamente el perímetro haciendo exactamente el mismo razonamiento. Podríamos perfectamente mover los lados y observamos que no estamos necesitando más madera por el solo hecho de haber hecho estos escalones, ya que la parte que me sobra del cuadrado me falta del otro lado. Entonces, exactamente igual al razonamiento de la figura A, podemos trasladar todos los lados hasta tener este lado es igual a este lado y este lado de acá es igual a lo que me falta de acá, y así sucesivamente. Este lo traslado para acá hasta obtener exactamente igual a la figura D. Entonces, la figura C también cumple con que el perímetro de la figura C es exactamente igual a los 32 metros, que es la madera que tenemos. Entonces también podríamos construir la figura C. Y con esto queda resuelto el problema.